Felipe Gómez, el que ve a la Virgen, el que la Virgen le habla. Convénceme de que eso es cierto. Me encantaría decirle, Padre, que veo a la Virgen como la gente se imagina, pero pienso que es una experiencia muy profunda. Me acuerdo cuando Santa Bernadette, la vidente de Lourdes, dijo una frase contundente, dice: a mí la Virgen no me llamó a convencer a nadie. En mi caso, yo estudié algo de diseño gráfico y publicidad y uno tiene que tratar de convencer. Y yo he sentido en mi corazón que lo único que me pide el Señor es ser profundamente veraz y sincero. Que me pide hablar con sinceridad. Y que mientras yo haga ese trabajo de ser sincero, Él se encargará del resto. Incluso me acuerdo, Madre Angélica, que decía que teníamos que estar dispuestos a hacer el ridículo para que Dios haga el milagro. Y yo en mi vida veo que a veces tengo que enfrentarme a la realidad de la ridiculez que hay en mí, que habiendo visto a la Virgen no soy un santo, que me falta mucha humildad, mucha pobreza, mucho abandono, y sin embargo tengo que decir la verdad. A Dios se defiende con la verdad. El demonio es el padre de la mentira, entonces hay de mí donde estuviera mintiendo. Luego termino dándole mi argumento. Ese es. ¿Por qué crees que la Virgen te eligió? Era un niño perdido. Vengo de una familia católica, mi papá un hombre muy intelectual, muy inteligente, y yo era un niño que me sentía inútil, completamente indisciplinado, 1 más 1, 3, no entendía, no comprendía, muy sensible, me costaba trabajo la vida, y Dios tuvo inmensa misericordia de mí. Yo le pedí auxilio a la Virgen María. Le dije a ella, en más o menos palabras, que yo no le encontraba sentido a mi vida. Y a la medida de mi ahogo, de mi grito de auxilio, ella respondió como una mamá atiende con urgencia el alma de su niño. Yo creo que es un acto de inmensa misericordia del Señor conmigo permitir que la Virgen me escogiera. ¿En qué sentido crees que te ha servido a ti para tu vida este fenómeno que la Virgen se deje ver por ti? ¿Para qué le ha servido a tu familia? ¿Para qué le ha servido a la gente? ¿Y cómo crees que te ha servido a ti? Esta experiencia ocurrió hace más de 30 años. Empezamos con un grupo de oración, rezando el Santo Rosario los días jueves. Y todas las personas que empezaron a obedecer los mensajes de la Virgen María, incluyéndome, empezamos a tener un cambio radical de vida. Empezamos a confesarnos con frecuencia, a comulgar, a cambiar. San Juan Bosco dice que santo no es el que no peca, sino santo es el que lucha. Y empezamos a luchar, a dejar que la santidad sea una premisa en nuestra vida. He visto en estos 30 años largos muchos milagros, muchas familias que se han reconciliado, muchos jóvenes que han encontrado su vocación, muchas personas que se han curado físicamente. He visto grandes milagros. Si esto no fuera eficaz, créame, Padre, que yo lo habría abandonado hace mucho tiempo. Habría renunciado, habría dicho esto no tiene sentido, ¿para qué lo hago? Pero cada día Dios me sorprende más viendo cómo es de increíble la presencia de la Virgen María y su trabajo para bien de nuestras almas. Cuando uno dice, veo la Virgen, la pregunta es, ¿cómo la ves? ¿Cómo es ella cuando se te aparece a ti?
¿Cómo es ella físicamente y qué está pasando en tu corazón en el instante que la ves? El resto ya no me importa. Cuando tuve esta primera experiencia, la Virgen derramó una primera lágrima por mis pecados del pasado y una segunda lágrima por lo que tendría que vivir en ese momento. Y en ese momento, después de esa experiencia que tuve con la Virgen, tuve una gran persecución. Y entiendo hoy en día la sabiduría de la Iglesia, que es madre y también maestra, y era necesario que yo sufriera esa persecución y que a veces venga esa persecución. Y es el sacerdote que decía el aparicionista, ¿cómo sabemos que no es del demonio? ¿Cómo sabemos que no es una secta? En el momento en el que yo veo a la Virgen, no importa ya si me creen o no, no importa ya ser aprobado. Yo creo que desde niño, por ser tan indisciplinado, por haber sido tan oveja negra, quise, aunque sea haber tenido un boletín de calificaciones bueno, aunque sea pasar en blanco un año sin habilitar, recibir esa aprobación de mi papá o de decir, bueno, bien. Cuando veo o vivo esta experiencia, ya nada importa. Solo importa su amor, importa el amor de la Virgen, la ternura de la Virgen, el que nos acoge con tanto amor y que me concediera la gracia de llevarle ese amor a sus hijos por medio de la música, de las predicaciones. Ha sido demasiado honor en medio de la lucha de la vida diaria, de llevar el pan y ponerlo sobre la mesa de mi familia, pagar matrículas, estar de aquí para allá. Pero en medio de todo eso, esto es demasiado honor, demasiado grande. Cuando has recibido estos mensajes, tú sientes que a través de este mensaje o a través de esta visión, tu vida cómo ha cambiado. O sea, paremos el cassette, echemos hacia atrás y la Virgen nunca se te apareció, ¿cierto? ¿Cómo habría sido tu vida sin esa ayuda extra? Yo creo que me habría quitado la vida. Partamos de esa base. Yo me habría quitado la vida, porque muchas veces dije desde muy niño, al sentirme tan fuera de base, tan que no cabía en ningún ambiente, me sentía tan extraño en el mundo que decía, no pertenezco a este lugar. Pero hoy en día digo, no pertenezco a este lugar, gracias a Dios, pertenezco al Señor. Pero sin Dios, yo creo que me habría quitado la vida. Entonces, partamos de esa base que vida no habría tenido. Era muy agresivo. Hay personas que no me la creen, pero era una persona supremamente agresiva. De puños, de artes marciales, de golpear, de querer sacar toda mi ira, mi frustración por medio de la violencia física. Era una persona así. Una persona muy herida. Y una persona muy herida hiere mucho. Entonces, yo no habría tenido porvenir. No existiría eso. ¿Cuál ha sido el mensaje que más ha tocado tu corazón en todos estos años? Uno que me dio la Virgen cuando tomé la decisión de casarme. Lloraba porque no sabía a qué me iba a dedicar. Sabía que el Señor quería que yo me casara. Teníamos la certeza con mi esposa, que en ese momento era María Angélica, mi novia, de que Dios nos quería juntos. Y mucha gente nos enfrentaba y nos decía, ¿y de qué van a vivir? ¿Cómo van a vivir? ¿Cómo van a hacer? Es que de amor no se puede vivir. Y un mensaje de la Virgen que dice, hijos míos, el mundo dice que de amor no se puede vivir. Y yo vengo a decirles que de amor es de lo único que se puede vivir. Y le he creído. Ahorita, quizá llamémoslo un poquito en la curiosidad de la gente, en la necesidad de la gente, me imagino que hay mucha gente que se acerca a ti para que llevarle
una petición a la Virgen. Casi todo el mundo te puede decir, Felipe, mi hijo tiene cáncer, dile a la Virgen. ¿Tú llevas esas peticiones a la Virgen y la Virgen qué te dice? Yo escribo en las redes sociales desde hace más de una década. Me siguen muchas personas en Facebook, me siguen en las redes y me escriben, me piden cosas, me piden que ore por alguna intención en particular. Y yo le pido a la Virgen María que se encargue de todo. Solo eso, le pido a ella que se encargue de eso, que me escriben, de esas necesidades, porque no hay necesidades pequeñas. Así como una persona me dice, por favor ora por mi hijo que tiene convulsiones, hay otra que me escribe y me dice, ay, ¿será que tú tienes un cura que me confiese? O otra que me dice, ay, me quiero casar, ¿será que me cantas la misa? O sea, pero veo que cada uno tiene sus necesidades y Dios atiende a todas nuestras peticiones. Lo que hago es poner todo en manos de la Virgen. Yo siempre me he considerado como un burro en el que la Virgencita se sube, va a algún lugar, se baja, ella va, hace lo que tiene que hacer, se vuelve a subir en el burro y sigue el camino. Pienso que eso me da mucha tranquilidad, saber que yo no hago nada y que ella lo hace todo. Hay muchas veces que en la vida religiosa, me acuerdo alguna vez, alguna monjita de estas, creo que fue Santa Faustina Kowalska, que la Madre Superiora pensaba, decía, pero si esta mujer no tiene nada y yo soy el dechado de virtudes más grande, ¿por qué se le aparece el Señor a ella y no a mí? Claro. Cuando tú ves eso y ves que hay dentro de la iglesia gente que rechaza lo que hace o que de alguna manera es un poco escéptica, ¿cómo ayudas a esa gente incrédula dentro de la iglesia? Yo creo que esas son las grandes ligas. Esas son las grandes ligas, que es tratar de convertir al convertido. Eso es muy complicado. Personas que van a la Santa Misa, que se confiesan, comulgan, que académicamente son muy buenos, que trabajan increíble, que son muy perfectos, y se encuentran con la imperfección humana de frente. Es muy difícil. Es muy difícil que una persona que, oigamos bien esto, que cree creer, crea. Es muy difícil hacer que una persona que se cree muy virtuoso deje entrar a Dios. A veces, y esto lo digo con cuidado, pienso que la escuela del pecado nos sirve porque nos hace misericordiosos. Hay personas que en su perfección o en lo que se creen perfectos y virtuosos se escandalizan con el pecado ajeno, pero muy poco con el propio. Pienso que es necesario ver con ojos de amor y de compasión a la humanidad entera y saber que esa persona que está pecando tan terriblemente ahí podría haber sido yo. Hay una historia muy bonita del Padre Pío cuando le pregunta, y el mismo cura de Ars tiene una anécdota parecida cuando le preguntan que si él no se aterra de lo que escucha en las confesiones. Y él contesta, si yo no orara, sería capaz de cosas peores. Ahora, de todos esos mensajes, ¿alguna vez te ha dado la Virgen un mensaje futurista o profético? Sí, en varias oportunidades. Y quisiera, si me lo permiten, quitarle un poco el velo a eso que hay en torno a las manifestaciones, porque hay que meterle también un poquito de sentido común a esto. Si hacemos el mal, lo que viene será malo. Si hacemos el bien, lo que viene será bueno. Tuve la oportunidad de conocer a Nancy Fowler, que era la vidente de Conyers, y nos sentamos a hablar acerca del futuro, también con Nancy, fuera de Nancy, con María Pavlovic, en más de una oportunidad, de una manera muy sencilla, hablábamos de lo que viene, de lo que vendrá. Y definitivamente es necesario redoblar la oración, comprender que vendrán tiempos difíciles y no alcanzamos a medir qué tan difíciles serán, pero que tenemos armas, herramientas para sostenernos en medio de ese desierto. Y el principal regalo que el Señor nos da para afrontar esos tiempos venideros es la confesión, la comunión
muy frecuente, y el rezo del rosario, entregarle la vida a la Virgen, consagrarnos a la Virgen. He tenido, obviamente, en estos años que encontrarme y enfrentarme muchas veces con personas que construyen búnkers en sus casas y guardan mercados carísimos y hacen lugares por la hambruna que vendrá y por la cosa que vendrá, y vienen el vendrá, y se olvidan que el Señor dice que el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por él la salvará. Entonces creo que es importante comprender que estamos en medio de una lucha terrible, que estamos en el final de los tiempos, pero que la victoria es nuestra, la victoria es del Señor. Y la Virgen María ha recibido la potestad para aplastar la cabeza de Satanás. Entonces, he leído, he conocido, hemos platicado, hemos hablado en más de una oportunidad acerca de profecías, y claramente algunas han ocurrido y otras no, pero Dios todo lo permite para el bien de aquellos que le aman, dice San Pablo. Y aún las dificultades, las enfermedades, las tragedias, a veces terminan convirtiéndose en bendición para los que queremos agradar al Señor, para los que somos amados por el Señor. Qué bonito que en la lectura de ayer del Génesis, cuando hablaban de la historia de José, que José es vendido a unos mercaderes de esclavos, y él se lo llevan a Egipto, y en Egipto llega a ser el ministro de Economía, y como ministro de Economía del faraón, la mano derecha, él salva a su familia. Y la conclusión de eso es: era necesario que yo pasara, que ustedes me vendieran y de llevaran tanto sufrimiento a mi padre para que yo hoy los pudiera salvar de la hambruna en Israel. Cuando uno ve que la Virgen se está manifestando tanto en tantas partes, se le estaba a estas revelaciones privadas tantas personas, que no ocurría, ocurría una vez cada 100 años, cada 200 años, pero ahora pululan. ¿Por qué crees que está pululando tanto estas apariciones? La Virgen nos lo dice: la premura de los tiempos, por la urgencia de los tiempos, porque hay que salvar a muchas almas y el tiempo es corto. La gente no comprende cuando la Virgen dice esa frase, pero ella lo dice y lo insiste. Lo dijo en Garabandal, lo dice en muchos lugares. Dicen: no ofendan más a Dios porque ya está muy ofendido. Dice: el tiempo es corto y las almas por salvar son muchas. Dice la Virgen María que estamos en el final de los tiempos. ¿Qué quiere decir todo eso? Que es urgente, ¿sí? Ella nos hace una advertencia suplicante. Es una advertencia suplicante. Ya no viene a la tierra a decirnos: hijos míos, sigan caminando como van, que van perfecto. Viene a decirnos todo lo contrario. Viene a advertirnos, como le he dicho en Fátima, que dice: muchas almas van al infierno porque no hay quien se sacrifique por ellas. Ella viene a decirnos: es necesario que ustedes me ayuden a llevar almas a los pies del Señor. Es necesario que ustedes oren, que se entreguen, que entreguen sus propias vidas si es necesario, para ayudarme a la conversión de los pecadores. Dentro de esos vaticinios, jugando un poquito a los profetas, ¿qué crees que viene para esta sociedad? Yo me acuerdo un mensaje de Garabandal, cuando la Virgen le decía a las niñas que los niños están cayendo al infierno como copos de nieve. Y cuando uno ve en las iglesias que lo que más están sufriendo ahora, el ataque, la carnada más apetitosa para Satanás, son los niños y la familia. ¿Qué está diciendo la Virgen? ¿Qué nos dice hoy sobre los niños y la familia? Partamos de una base, y es que Jesús dijo: dejad que los niños vengan a mí, y no estamos dejando que los niños vayan a Él. Nos estamos cerrando a la vida, estamos pasando uno de los peores inviernos demográficos de la historia. Canadá sin hijos, Europa sin niños, poblaciones enteras en las cuales desaparece la vida. Los latinos sí somos más abiertos a la vida. Dice la Virgen a Sor Lucía, que confiando en Dios prontamente será canonizada, dice que el último ataque de Satanás será contra la familia.
Y ese ataque contra la familia es directamente contra la inocencia de nuestros niños, pero también contra la mujer. Porque cuando despedazan a la mujer, despedazan a la familia y no hay niños. Tuve la oportunidad de hablar hace un par de meses con una médica en Bogotá que me decía que le aterraba en las últimas reuniones que tenía con médicos urólogos, que muchos niños de 18 años de edad, jovencitos, se estaban haciendo la vasectomía. Decía, un jovencito que está empezando la vida y ya definitivamente no quiere tener bebés. Y eso me pareció apocalíptico, aterrador. Y que ni se diga lo que está ocurriendo en este momento con la trata infantil, con la pedofilia, lo que está ocurriendo con el tráfico de órganos y lo que con tanta valentía está denunciando nuestro querido Caviezel y Verástegui, Mel Gibson y tantas otras personas que están tratándolos como si fueran escandalosos, mentirosos, puritanos. Están destapando una gran verdad. Las nuevas ideologías están tratando de dañar el corazón de nuestros hijos. El progresismo, que no es otra cosa que el comunismo mutando, lo único que quiere hacer es romper con la inocencia, con la pureza del corazón de nuestros niños. Pero Satanás no va a ganar. No va a poder. Viene ese triunfo del corazón de la Virgen, viene con esperanza. Y no sé si ustedes han hecho algún programa sobre eso, o si se hable mucho de eso, pero quisiera insistirles que tenemos una mamá muy celosa. Muy celosa. Y una mamá que cuida a sus hijos de una manera muy fuerte, como una tigresa, como una leona. Es la Virgen, es pureza, es ternura, pero es fuerte, es mamá. Y una mamá cuidando a sus hijos es capaz de muchas cosas. La Virgen María no va a permitir que Satanás siga despedazando la inocencia de los niños. Se le está acabando el cuarto de hora a Satanás. Alabado sea el Señor. Felipe, muchas gracias. Nos conocemos hace muchos años, pero creo que te conocí hoy en esta entrevista. Muchas veces no entendemos lo que tenemos al lado, porque no profundizamos. Y cuando uno escucha, la Virgen dijo, la Virgen dice, la Virgen pide, se vuelve una fórmula repetitiva. Pero cuando uno dice, ¿qué dijo la Virgen? Uno quiere saber qué dijo la Virgen para mí. Uno quiere saber qué dice la Virgen para mi hijo, para mi esposa, para mi madre, para mi padre. ¿Cómo podemos llevarle y personalizar más para decirle a estas personas que nos ven, es real el mensaje? ¿Cómo podríamos despedir hoy a la gente y decirle, es verdad? Casi que a veces uno se quiere poner de rodillas y decirle, por favor, experiméntelo, vívalo, es real. No esperes que la Virgen se te tenga que aparecer, porque ahí pierdes la posibilidad de pecar sin castigo. Tú ya la has visto. A ti te van a juzgar mucho más duro que a los que no las hemos visto. ¿Cómo le dices a la gente? Síguela, ella nos llevará a Cristo, es real. Yo le pedí a la Virgen una gracia muy especial desde que la vi por primera vez a mis 20 años. Hoy tengo 53, 6 hijos, 27 años de casado, un nieto y viene una nieta en camino. Y veo cómo Dios lo ha hecho todo. Y he pedido la gracia de la confianza en Dios, de confiar en Dios. Y la Virgen me da la gracia. Y me prueban en la confianza. Pero veo cómo el Señor cumple sus promesas. Y en las Escrituras dice que nunca se ha oído de alguien que confiando en el Señor salga defraudado. La Virgen María viene a regalarnos el amor del Señor. Y yo quiero invitarlo a usted
y a ti que estás viendo hoy este programa sobre la Virgen, que me veas como el mensajero de la pizzería, que te lleva tu pizza y tú no te quedas mirando la cara del mensajero, te quedas mirando tu pizza. Quédate con el mensaje. Aquí paso a completo segundo plano. Quédate con el mensaje porque te conviene, porque es tuyo, porque es personal. La Virgen hoy a ti te dice: hijo mío, yo te amo con todo mi corazón. Quédate con eso. Te ama con todo su corazón. Y es tan grande, tan fuerte su corazón y su amor de madre, que no permitirá que Satanás siga cantando victorias en tu vida. Cree en ese amor de madre. Refúgiate en su corazón. Busca a la Virgen. Cúbrete bajo su manto y vas a salir bien librado. Quisiera complementar esto respecto a lo que me decía el padre, al que mucho se le da, mucho se le pide y todo eso. Yo le perdí el respeto a eso. Hace mucho tiempo le pedí el respeto a eso. Yo me crié en las tarimas cantando rock en español y música bohemia y todo eso, y me acuerdo de una canción muy difundida, muy famosa, muy de esa época, que decía literalmente: Dios es empleado en un mostrador, decía la canción, da para recibir. Sataniquísima la frase. Decía: Dios es empleado en un mostrador, da para recibir. Y yo he experimentado la profunda generosidad de Dios, que se nos da sin esperar nada a cambio. La profunda generosidad del amor del Señor, que solo está esperando dar y dar y dar, porque es su naturaleza generosa y misericordiosa. No le tengan miedo a Dios. En el Génesis nos recuerdan el mismo Adán que se escondió porque le tenía miedo a Dios. Fue el primer fruto satánico del ataque que recibió de Satanás. No le tengan miedo a Dios. Él no es para tenerle miedo, es para amarlo y para dejarnos amar por Él. Él viene a amarnos, viene a consentirnos, viene a refugiarnos, a consolarnos, viene a darnos una nueva vida. Viene el tiempo en el que caerá fuego del cielo, pero no ese fuego que están esperando los morbosos y los enfermos de que esto quede destruido, sino el fuego de un nuevo Pentecostés, el fuego del Espíritu Santo. Y eso es lo que quiere el Señor derramar sobre la humanidad. En el primer Pentecostés, lo primero que Dios le quitó a los apóstoles fue el miedo. Y en este nuevo Pentecostés va a ser igual. Dios lo que nos quiere quitar es el miedo y nos quiere regalar todo su amor. Felipe, muchas gracias. Yo iba a decirte algo, si me dejas darte una bendición sencilla, porque es que hoy me has enseñado muchas cosas, mucho como sacerdote, y has cambiado conceptos que uno puede llegar a tener equivocados aún como sacerdote. Pero el Señor me hizo sacerdote a mí para que te bendijera. ¿Qué le vamos a hacer? Qué belleza, gracias. Señor, has utilizado a Felipe como instrumento, tú mismo y tu mamá, para guiarnos a ti. Tu mamá, su única función es guiarnos a ti. Haz que Felipe siga teniendo este camino de conversión para él y para los que lo rodean, y que todo el que escuche sus palabras se sienta siempre tocado por el Espíritu Santo. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga.